Hola amigos de Diario Expreso, bienvenidos a una nueva entrevista. Esta ocasión nos encontramos con el doctor Eduardo Carminiani, abogado del periodista de Expreso Roberto Aguilar. Doctor Carminiani, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Doctor Carminiani, asistimos a esta entrevista ya ratificada, por así decirlo, la inocencia de Roberto Aguilar en la causa por violencia política de género que la presidenta Yaneta Maín presentó en su contra. ¿Cuál es su primera reflexión de esta sentencia que ratifica que no tenía lugar esta denuncia? Bueno, hay que dividir el análisis. En cuanto al resultado del caso, desde un sentido práctico, sin duda es una buena noticia que el Tribunal Contencioso Electoral haya confirmado que el señor Aguilar no incurrió en esta infracción que se le imputaba de violencia política de género. El tribunal hizo un análisis de la infracción y en definitiva dijo que la conducta de Roberto Aguilar no encajaba en ninguna de las descripciones de violencia política de género. Que las críticas duras hechas por Roberto Aguilar a la señora Tamaint no tenían por finalidad ni tuvieron por resultado menoscabar sus funciones como presidenta del Consejo Electoral, ni inducirla a que renuncie, ni nada de eso. Y además dijo que las críticas duras del señor Aguilar no estaban basadas en estereotipos de género. Eran simplemente unas críticas duras que se podían hacer, esto lo traduzco yo, a cualquier funcionario, sea hombre o sea mujer. Entonces, desde un punto de vista práctico, el resultado es positivo. Sin embargo, respecto del concepto general de libertad de expresión, la sentencia es negativa. La sentencia elude pronunciarse sobre uno de los argumentos de defensa que sí fue recogido en la sentencia de primera instancia por el juez Muñoz, estableciendo que los funcionarios públicos tienen un menor umbral de protección frente a las críticas duras que tenemos las personas particulares. El juez Muñoz con mucha claridad dijo que eso es así porque en el choque entre libertad de expresión y el derecho a la honra de los funcionarios públicos debe prevalecer la libertad de expresión como un bien más importante. Y agregó que los funcionarios públicos, cuando aceptan serlo, aceptan como parte del paquete, aceptan voluntariamente estar sometidos a un nivel de escrutinio mayor que las personas particulares. Doctor, ¿y por qué es importante esta diferenciación que hace? Es decir, ¿por qué es relevante que en esta sentencia de segunda instancia ya no esté desarrollado ese concepto? Es relevante porque claramente estos 5 jueces, que son, digamos, una mayoría en el tribunal, eluden pronunciarse sobre ese tema que fue materia del debate y de hecho ponen una línea diciendo que ellos tienen ciertos reparos sobre la argumentación del juez Muñoz. No dicen qué reparos, pero es evidente que al no haberse pronunciado, no haber puesto ni media línea sobre la prevalencia del derecho a la libertad de expresión versus el derecho a la honra del funcionario público, es evidente que el reparo es sobre eso. Y es evidente entonces que el mensaje implícito en esa sentencia es que en casos similares que esa mayoría de jueces puedan conocer, han hecho reserva del tema y bien pudieran sostener una tesis contraria que sería no solamente injurídica, sino contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos y en materia de libertad de expresión. Doctor, y es decir, ¿qué implicaciones puede tener esto? Por ejemplo, en casos análogos, similares al de Roberto Aguilar, en donde un funcionario público
arremeta contra un particular, por ejemplo, por sus opiniones vertidas, etcétera. Bueno, el riesgo es que claramente ellos han hecho reserva de este tema al no pronunciarse, ¿verdad? Y la experiencia dice que cuando alguien hace reserva, unos jueces hacen reserva de una materia, es porque están queriendo tener la posibilidad de decidir en otra forma. Ahora, doctor, este caso, tomando el caso de Roberto Aguilar, también develó, no es el único, hay otros casos en el Tribunal Contencioso Electoral que muestran que ese órgano se ha convertido en un espacio de pelea en cierta manera, y el abuso a la figura de la violencia política de género. ¿Cómo llegamos a este punto en donde el Tribunal Contencioso Electoral y la figura de la violencia política de género sea tan abusada? A ver, ese es un problema que existe tanto en la sentencia del juez Muñoz como en la sentencia del Pleno del Tribunal dictada ayer. Ese sí es un problema compartido. ¿Cuál es el problema? El Tribunal Contencioso Electoral se ha convertido en una especie de comisaría en materia de injurias y calumnias, o de supuestas injurias y supuestas calumnias, que no tienen nada que ver con procesos electorales. Ellos han creado este nicho en el que se están reservando la capacidad de decidir si un particular ha injuriado a un funcionario público, aunque esa injuria no tenga nada que ver con procesos electorales. Y eso es una postura aberrante a la que hay que combatir. El Tribunal Contencioso Electoral tiene facultades para juzgar infracciones electorales. ¿Y cuáles son las infracciones electorales? Para ponerlo en simple, aquellas que tienen que ver con procesos electorales. ¿Qué tiene que ver con un proceso electoral? Que el señor Aguilar, en una columna, haya criticado a una funcionaria. Durísimamente, si usted quiere. Pero no tiene nada que ver con procesos electorales. El tribunal debió, y ese fue nuestro primer argumento de defensa, debió haber declarado que no tenía facultades para conocer ese caso. Y hay muchos otros. El tribunal malinterpreta la reforma del año 2020 que creó las infracciones de violencia política de género. Esa es una reforma mal escrita que da la apariencia de que puede englobar a cualquier acto de violencia política de género, así no tenga nada que ver con procesos electorales. Y entonces ellos aprovechan esa deficiente redacción para salirse del cuadrilátero de la definición de infracciones electorales, que es para lo único que tienen competencia. Claro. Tanto que la sentencia de segunda instancia dice que como la conducta imputada al señor Aguilar no está basada en estereotipos de género, etc., ellos dejan a salvo que la señora Tamain puede iniciarle en otro foro el juicio que considere apropiado. Eso lo debieron haber dicho desde el inicio, porque la conducta imputada a la señora Aguilar no tiene nada que ver con procesos electorales. Esa tesis de que el Tribunal Contencioso Electoral puede conocer cualquier cosa, así no tenga nada que ver con procesos electorales, es una majadería destinada a crear un nicho de casos sobre los que ellos puedan tener poder. Claro. De hecho, doctor, es de conocimiento público que de esos casos sobran actualmente en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero, ¿a quién le correspondería entonces regular eso, por ejemplo? ¿Habría que otra vez interpretar la normativa, modificarla? A ver, un caso, no el del señor Aguilar ya, un caso pudiera llegar a la Corte Constitucional. Supongamos que una persona a la que se la denuncia por violencia política de género que no tiene nada que ver con procesos electorales y el caso resulta en una sentencia en su contra, esa persona pudiera ir a la Corte Constitucional alegando, por ejemplo, que el Tribunal Contencioso Electoral no tiene competencia para conocer cuestiones que no tengan relación con procesos electorales, y la Corte pudiera decirlo.
No, ese es un escenario hipotético. Ahora, por un lado mencionó, claro, el Tribunal Contencioso Electoral. Porque ellos no lo van a hacer, porque No, ya está claro. visto que quieren reservarse ese nicho. Por un lado se ha convertido en una comisaría, pero también es un globo de ensayo para algunos funcionarios públicos, en este caso específico de que hablamos de infracciones electorales, para, por ejemplo, hechos que son como calumnias o delitos relacionados, no llevarlos a la justicia ordinaria. Hay una sigla en inglés conocida como SLAPP, S-L-A-P-P, que en español significa litigio estratégico contra la participación pública. Lo que estamos viendo en el Ecuador es una inundación de SLAPPs en donde se promueven este tipo de procesos por parte de funcionarios públicos contra sus críticos con la finalidad estratégica no solamente de amedrentar a la persona denunciada, sino de crear el efecto intimidatorio respecto del resto. Es una táctica dirigida a coartar la libertad de opinión y la libertad de expresión. Sí, justamente, de hecho. Y eso hay que denunciarlo para que el país lo tenga claro. ¿Y eso en qué estado deja a la libertad de expresión en el país? A ver, eso es un intento de coartar la libertad de expresión, pero las personas libres no podemos dejarnos amedrentar. Pero sin duda está bajo amenaza. No, a ver, se siente amenazado el que quiera sentirse amenazado. A ver, digamos las cosas claras también. ¿Es un intento de amedrentamiento? Sí. Pero esos intentos tienen resultado en quienes se acobardan. Pero en lo que hay que pelear es que la gente no se acobarde. En el caso específico de Roberto Aguilar, ¿qué seguiría, por ejemplo? ¿O ya el caso con esta sentencia de instancia cierra? Respecto del señor Aguilar, él ya no tiene pues nada que impugnar. La señora Tamaint pudiera intentar una acción ante la Corte Constitucional. Yo estoy seguro de que si lo intenta no va a tener ningún resultado positivo. Se estrellará contra la realidad de que la conducta del señor Aguilar no constituye violencia política de género, pero es su derecho a intentarlo, ya veremos qué hace. Y, digamos, también se preparan por si la presidenta Tamaint acude a la justicia ordinaria. Bueno, si va a la justicia ordinaria, en la justicia ordinaria habrá que argumentar que una funcionaria como la señora Tamaint tiene un umbral de protección menor que las personas particulares y que está expuesta a la crítica pública y que tiene que aprender a ser tolerante. Doctor Jiménez, para culminar quisiera consultarle qué mensaje este caso en específico le deja a los funcionarios públicos que, como vemos, están acudiendo cada vez más a este tipo de figuras. El mensaje es que tienen que ser tolerantes y que si no son tolerantes y se meten en estas aventuras se van a estrellar. Listo, doctor. Gracias por conversar. A la orden.